Bueno, pues ya estamos en la redacción abierta. Iba a decir, ya estamos de nuevo. No, ya estamos, porque venimos de trabajar, llevamos preparando este programa desde hace, en fin, varias horas. Marcos, ¿desde qué hora llevamos preparando el programa? Desde las 8 de la mañana aproximadamente. Llevamos trabajando muy duro, en particular Marcos y todo su equipo, que llevan aquí desde las 8, no, incluso un poquito antes, 7:30, ¿no? 7:30 llevan trabajando y preparando el programa. No es el caso de mí mismo, porque yo llevo aquí desde las 9 de la mañana aproximadamente, un poquito más tarde, pero en fin, que espero que el programa salga. No sé de qué te ríes, Guillermo. No. Guillermo del Valle, no sé si lo conocen, entiendo que sí. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Rafael, muchas gracias por la invitación, como siempre. Miren ustedes. Siempre con los colores corporativos. Exactamente. Lo que pasa es que con la luz yo creo que... No se ve bien, pero vamos, aquí pone ahora plataforma y este color corporativo es en homenaje al independentismo catalán, ¿no? Exactamente. Somos además con todos muy nuestros afines, portavoces, ¿no? muy afines a la fragmentación del Estado. Claro que sí. Claro que sí. Guillermo del Valle, lo entrevisté, no sé si has estado una vez o dos conmigo. He estado una. ¿Has estado una? ¿Esta es la segunda vez? Sí. Porque además le cité ayer, surgió un compromiso. Y hoy ha venido de manera que te tengo que pedir disculpas públicas en primer lugar por haberte hecho ayer perder el tiempo. Muy agradecidos por la invitación y la oportunidad que nos dais siempre en Intereconomía. Además, fíjense ustedes lo que valdrá este hombre, que fue traerlo a la redacción abierta y enseguida Gonzalo Vans lo cogió y te llamó para el gato, ¿no? Que has estado en el gato al agua. Es verdad. Por lo bien que se explica y porque, a mi juicio, su iniciativa, que es ahora plataforma, como digo, aunque veremos que ha evolucionado este proyecto, yo creo que es muy necesario para el país, porque yo creo que las izquierdas y las derechas podemos y debemos pelearnos desde un punto de vista político, no a garrotazos como el cuadro de Goya. Debemos pelearnos y hablar sobre qué políticas sociales son las más efectivas, si el Estado debe ser laico o confesional, si organizamos el Estado de una manera más federal o más centralista, o si los impuestos hay que subirlos mucho, poco o nada. Pero lo que no deberíamos discutir nunca, y es lo que no discuten nunca en otros países de nuestro entorno, es si somos un Estado o nos balcanizamos sobre en el 12. territorio político, sobre lo que es de todos. Exactamente. Efectivamente. Bueno, pues esta izquierda, ahora plataforma, pero que digo, nos lo va a explicar Guillermo, va a evolucionar y quizá acaben ustedes pudiendo votarles. Porque ahora mismo son, como dice su nombre, una plataforma, no son un partido político. Bueno, pues este proyecto lo que reivindica es precisamente eso, una izquierda con todas las letras y como tal hostil al separatismo. Porque esta asociación, y además es una cosa reciente en nuestro país, de que ser izquierda y ser, en fin, afín o comprensivo con los movimientos secesionistas, esto es una cosa excepcional en Europa que solo ocurre en nuestro país y que no siempre ha ocurrido. Es el verdadero hecho diferencial español, ¿no? Más que la tortilla de patatas es la connivencia entre la izquierda y el nacionalismo. Es la gran anomalía política que hay en este país. Tú sabes perfectamente, Guillermo, que por ejemplo la inmensa mayoría de los políticos de la Segunda República, de los políticos de izquierda hablo, eran unos grandísimos patriotas, desde Negrín a Azaña, a Prieto. Te iba a citar precisamente esas célebres palabras de Juan Negrín, que prácticamente ya terminando la guerra civil, cuando dijo que él no hacía la guerra civil, no hacía la guerra contra Franco precisamente para que terminara pastoreándonos un separatismo provinciano y corto de miras, ¿no? Y dijo que si hubiera de ganar ese separatismo... Completó la frase diciendo efectivamente que si hubiera de ganar ese separatismo casi prefería que... Que prefería a Franco, que prefería antes una España fascista que una España balcanizada en 1000 estados. Eso además, no es un capricho, porque el territorio político es el espacio en el que acometer o implantar cualquier proyecto, incluso un proyecto revolucionario, puede ser hoy sonar anacrónico, pero un proyecto de transformación social, económica y política sin territorio político sobre el que implementarlo carece de todo sentido. Y el nacionalismo es un proyecto que antepone la fragmentación territorial. Con fragmentación territorial no hay transformación social, política y económica de ningún tipo, con lo cual yo creo que es una idea muy básica y muy sencilla de la que partimos, pero creo, además estamos muy convencidos de esta idea porque creemos que tenemos razón. O sea, creemos que tenemos razón, porque es la privatización del espacio político, del territorio político, lo que se plantea por parte del nacionalismo. Creen que tienen razón y además estoy seguro que también creéis, yo al menos sí lo creo, que existe lo que en mercadotecnia o en fin, a la hora de hacer negocios se llama un nicho de mercado.
hay mercado, hay espacio. Yo creo que sí. Lo están poniendo muy fácil. Hay un dato, creo que incontrovertible y muy chocante incluso, que ha sido muy reciente, que es el dato de las elecciones andaluzas. Hemos visto una absoluta debacle del Partido Socialista Obrero Español que podemos achacarla a múltiples factores, ¿no? Obviamente a la gestión o a la clave autonómica interna, pero yo creo que hay un factor obviamente de clave nacional, y se ha votado en clave nacional, y la gente está absolutamente harta de la deriva centrífuga del Partido Socialista y en general de toda la izquierda oficial que renuncia a España, la idea de España. Y estamos viendo cómo ya el Partido Socialista empieza a jugar ahora la clásica estrategia de las dos almas, ¿no? Han salido Lambán, ha salido Vara, bueno, y el propio Podemos, ¿no? Luego hablamos, si te parece, del propio Rejón, ¿no? Parece que si las encuestas dan un 5% más de votos a Vox, van a terminar besando la bandera de España o gritando ¡Viva España! Aunque el concepto de España que tienen creo que es muy discutido y muy discutible, que diría el otro. Pero bueno, baja el Partido Socialista, como digo, en Andalucía, y Adelante Andalucía es incapaz de recoger ese descontento, es más, baja 3 diputados. Y hay mucha gente que se queda en casa, pero es que hay mucha gente que está votando a Ciudadanos, que es un partido que ha expulsado a la socialdemocracia en su última asamblea, con lo cual no es sospechoso, creo yo, de ser un partido de ultraizquierda, e incluso un 15% de votos a Vox de la izquierda, y una parte del voto de la izquierda desmovilizado. Con lo cual, el espacio electoral creo que hay sin ninguna duda. Otra cosa es que lo consigamos capitalizar, de eso se trata. De eso se trata, porque la última vez que estuvo aquí Guillermo se lamentaba de que ahora Plataforma era solo una de las infraestructuras, de las plataformas que flotaban en esa sopa de la socialdemocracia española sin representación, pero se lamentaba precisamente de que, como ellos, existían otras formaciones y que no estaban consiguiendo, estaban fracasando en su vocación de aunar voluntades y presentar una candidatura que reuniera a todas esas sensibilidades con algo en común. Y es que la izquierda es no solo hostil, no solo escéptica con el separatismo, sino debería ser hostil al separatismo. Bueno, pues creo que hoy vienes con novedades. Sí, estamos avanzando. Ya en noviembre, que yo estuve aquí hace más de un mes y algo, y tampoco fui tan pesimista en el sentido de que ya habíamos hecho un acto en la Fundación Diario Madrid, que se llamó para la unidad de la izquierda no nacionalista, precisamente con dos grupos, con la Izquierda Hoy y con Izquierda en Positivo, uno implantado principalmente en Madrid y otro en Cataluña. Hemos lanzado una iniciativa, ya traigo deberes hechos, como me pediste en la primera invitación a la relación abierta. Has visto que soy un chico cumplidor. Creo que te lo dije además, sí, lo verbalicé, te pongo deberes. Me pediste que hiciera los deberes y los he hecho responsablemente. Bueno, lo que traemos Izquierda Hoy y Izquierda en Positivo son dos de los grupos que hay, como otros. Decide, que has tenido aquí alguna vez a Santiago Trancón, Unidos, sí, hay otros partidos políticos, ¿no? Izquierda Hoy y Izquierda en Positivo. Dices que Izquierda Hoy es en Madrid, sí. ¿Y la otra en Barcelona? Sí, principalmente Izquierda en Positivo en Barcelona. ¿Y vosotros? En toda España. Es decir, hombre, los dos partidos políticos que te cito también son de implantación nacional, pero nosotros estamos dispersos e implantados en toda España. Felizmente dispersos. Sí, felizmente dispersos. Obviamente es una estructura modesta. ¿Qué hacemos? Hoy presentar, esta semana, una iniciativa electoral que se llama Izquierda No Nacionalista. ¿En qué consiste esto? Esto no es un partido político. No es que Plataforma ahora se haya convertido en un partido político. Consiste en una iniciativa electoral que impulsa Plataforma ahora. ¿Para qué? Para que nos reunamos toda la izquierda no nacionalista, toda la izquierda real de este país, toda la izquierda que no tenga ningún complejo, ninguna servidumbre frente al nacionalismo o al populismo, y podamos presentarnos a las elecciones de 2019. El objetivo es claro de esta iniciativa, es presentarnos a todas las elecciones que sea posible en el año 2019. Por lo menos va a haber 3, municipales, autonómicas y europeas, que por sus características especiales electorales, circunscripción única, creo que son las más factibles para nuevas formaciones. Es decir, esto no excluye a nadie. Esto es una iniciativa que efectivamente nace de Plataforma ahora, pero que está abierta a todos. ¿Y en cómo se instrumenta esta iniciativa? De momento en una página web que se llama izquierdanonacionalista.es. Izquierdanonacionalista.es, en la que uno se puede inscribir formando parte de un partido político o de otro, o de cualquiera, o de ninguno, de manera absolutamente gratuita. Uno se inscribe y hay 10 puntos que forman parte, por así decirlo, del mínimo común denominador programático, ideológico y político de todas las izquierdas definidas y nacionales y que no tienen alergia a la palabra y al concepto de España en este país. Y vamos a hacer una campaña obviamente también de PayPal, porque hay que decirle a la gente, si se quiere votar servicios sociales y blindaje del Estado social más unidad territorial de España, y mucha gente quiere votar esas dos cosas a la vez, que la gente se moje, que la gente tome partido, que la gente se inscriba y que nos reunamos todos en torno a esta iniciativa electoral y aprobemos un programa político, listas electorales y candidatos. Es decir, nada está predeterminado por Plataforma ahora. Es decir, no tenemos elegidos los candidatos. Estamos a expensas de que... ¿El propio liderazgo de Plataforma ahora también podría estar en cuestión?
Sí, por supuesto, porque lo impulsamos nosotros, eso no hay duda, que lo impulsamos nosotros, pero se harán entre todos los inscritos a la iniciativa de Izquierda No Nacionalista. ¿Alguien podría pensar, alguna persona de izquierda? Votaciones para elegir las listas. Estos partidos, todos pequeños y sin representación, de izquierdas y no nacionalistas, pueden pensar, escuchándote, esto es lo que quieren, es fagocitarnos. Estos quieren liderar el proyecto y que nos sumemos a su causa y hacerles más grandes. Sí. No, pues vamos a empezar, vamos a hacer una tabula rasa. Sí, el problema, Rafael, es que el problema de estos partidos políticos, a los cuales respetamos y valoramos y apreciamos a todos, es que como nosotros, por sí solos, no podemos. Es que muchos de esos partidos ni siquiera han concurrido a las elecciones andaluzas. Es que hay que tomar partido ya de una vez por todas para dejar de lado los maximalismos orgánicos, las pequeñas preferencias por nuestras pequeñas casas e ir adelante en un proyecto común. ¿Y estáis dispuestos a renunciar unitario. vosotros también? Estamos dispuestos a renunciar, por supuesto. Es decir, a lo que no estamos dispuestos a renunciar es a la voluntad de que haya una oferta electoral, que la gente nos lo está pidiendo. Queremos votar esas dos cosas, esos dos ejes ideológicos. Servicios sociales, un proyecto de Estado fuerte, no de un Estado mínimo, no de un Estado degradado, no de un Estado adelgazado, sino un Estado fuerte, más unidad territorial de España. Yo creo que no es mucho pedir poder votar eso. Es que hay mucha gente que se está quedando en casa. Hay mucha gente que no le convence el Partido Socialista y Podemos, que no le convence que Rejón nos diga que efectivamente hay que recuperar la idea de patria, pero según él la idea de patria es un significante a lo Laclau, ¿no?, flotante, cuyos significados son los pueblos con identidad nacional. Vamos a hablar de la nación política, que es España, del Estado, de la ciudadanía, y vamos a hablar de todo eso con una serie de propuestas de cariz social, que si quieres ahora te paso a relatar brevemente. Además habéis estado... Y vamos para adelante. Habéis estado anunciando esos 10 puntos, que eso son los 10 puntos que compartís todos los que ahora mismo estáis en ese proyecto. Un proyecto que se llama... Y la primera renuncia de Ahora Plataforma entiendo que ha sido el nombre, porque el proyecto ahora es un proyecto superior que se llama Izquierda No Nacionalista. Pero caso de que esto se transforme en un partido político, que es vuestra voluntad, se rebautizará el proyecto, ¿no es así? Mira, fíjate que la idea originaria, que es la que tenemos nosotros, susceptible de que se discuta, es que para que nadie se sienta ni de más ni de menos, concurramos al mayor número de elecciones posibles vía agrupación de electores. Por ejemplo, en las europeas tenemos una opción magnífica de presentarnos como agrupación de electores. ¿Qué permite eso? Que nadie renuncie a su partido político, que nadie disuelva, ni decide, ni la izquierda hoy, ni izquierda en positivo, ni nuestra asociación, tampoco tiene por qué disolverse. Todas se mantienen, pero nos reunimos y hacemos un esfuerzo de suma unitario y constructivo, y a través de una agrupación de electores nos presentamos. Imagínate que de momento nos presentamos a las elecciones europeas. Igual esta iniciativa tiene tanto éxito que nos hemos presentado a todas. En 2 días llevamos 200 inscritos, cifras reales y oficiales. Hombre, no está mal. Hay gente que está recibiéndolo con entusiasmo, porque la gente nos dice, oye, queremos votar esto. Bueno, también hay que pedirle a la gente que si quiere votar esto, que participe. No se lo hemos dado hecho. Hombre, hay una pequeña infraestructura, porque claro, la gente tendrá que inscribirse a algo con cara y ojos, pero Gorka Maneiro, Guillermo del Valle, Félix Ovejero o Martu Garrote, que en este sábado hicimos una asamblea y ya es también coportavoz nacional Martu, que la conocen los de Intereconomía, no somos el número 1, 2, 3, 4, no está cerrado. Es decir, para nada, no nos importan los nombres y las caras, nos importan las ideas, eso sí. Ya te digo, servicios sociales, blindaje del Estado social, un Estado fuerte y unidad territorial de España. Eso no estamos dispuestos a renunciar a ello. El avance en este mes y medio es que ya se han incorporado, aparte de Ahora Plataforma, Izquierda Hoy, Izquierda en positivo. No demos ese mensaje. Hicimos un acto conjunto y las sinergias ya se visibilizaron en ese acto. No significa que no se han podido incorporar todavía porque se han lanzado la iniciativa el lunes. Pero sí que es verdad, y puedo decir, que estamos en contacto con ellos, con esos partidos políticos que tienen sus estructuras orgánicas internas, que no queremos inmiscuirnos en ellas, que somos profundamente respetuosos con las mismas, pero hay buena sintonía. Hicimos un acto con ambos, coorganizábamos con la Izquierda Hoy, también participó Izquierda en Positivo, y hay otras asociaciones, organizaciones. Te iba a preguntar, por Decide. Por Decide también, pues decir, yo particularmente con Santiago Trancón tengo relación y muy buena relación personal y política y sintonía, es un gran tipo, un tipo magnífico, ojalá pueda estar aquí. Estamos escribiendo a todos nuestros contactos, a todas las personas de esta órbita política e ideológica, y les animamos, por supuesto, a que seamos capaces de presentarnos, porque claro, ellos solos o nosotros solos igual no somos capaces, ¿no? Decide no ha sido capaz de presentarse a las elecciones andaluzas, igual es el momento de unir fuerzas y es lo que nos está pidiendo la gente. Cuanto más grandes seáis, cuanto más crezcáis y cuantos más partidos seáis capaces de sumar, más difícil será que el que se haya quedado fuera permanezca fuera. Exactamente. Generaréis un polo de atracción. Cuanto más visibilicemos las sinergias, y estamos creo empezando a visibilizarlas, más fácil. Una agrupación de electores, un nombre diferente,
una forma instrumental para presentarnos a las elecciones puede servir para eso, para agrupar sin disolver, sin hacer de menos a nadie y no queremos solo reunirnos pequeños grupos, queremos lanzar un mensaje a la sociedad civil, a grupos de personas que están hartas con una izquierda que ha dejado la cuestión social y se ha unido al coro de impugnadores del Estado, de fragmentadores del Estado. Sin Estado no hay Estado social, la gente está harta. Es decir, lo hemos visto en las elecciones andaluzas, la gente está cansada de que la izquierda no puede decir que España es de todos. ¿Tú crees que en las elecciones andaluzas ha pesado mucho la cuestión nacional? Muchísimo, muchísimo. Es decir, terminaba Adelante Andalucía un acto de campaña cantando el himno de Andalucía y decían por Andalucía libre, España y la humanidad. Pues no decían España, Rafa, decían los pueblos. Esto es cambiaron el himno oficial de Andalucía. Patología política que hay que denunciar sin ningún complejo. Y no estoy metiéndome con los votantes de Podemos, muchos de los cuales votaron a Podemos de manera muy bien intencionada. Y yo podía haberlo votado porque había mucha gente que estaba harta, ganando 600 euros, con una precariedad laboral ingente que sigue habiendo en este país, con un fraude laboral masivo, con una serie de privatizaciones que nosotros desde Plataforma Ahora denunciamos abiertamente. Pero la gente está harta que todo eso no se pueda hacer defendiendo a la vez España. Porque la gente se siente española, porque la gente es española, porque la gente está cansada de decir que España es un patrimonio franquista o de aceptar como animal de compañía ese pulpo, ¿no? Que España es un patrimonio franquista o que es un patrimonio del autoritarismo más casposo. ¿Pero por qué? España es de todos, es el territorio político, sobre lo que es de todos, decidimos todos y la gente lo está empezando. No son tontos, por eso ha salido Lambán, por eso ha salido Vara, por eso están proponiendo ilegalizaciones de partidos independentistas, por eso Errejón ya está jugando al populismo de corte peronista. Nosotros, como venimos de otra tradición de la izquierda, una tradición de radicalidad democrática, una tradición de la Revolución Francesa, una tradición del jacobina, una tradición de la nación política y del Estado, nosotros no vamos a entrar en ese juego de reivindicar la patria o la nación, pero con un contenido tan maleable de los pueblos. No, nosotros hablamos de ciudadanos y de nación política y de España como Estado y desde luego de Estado social. He escuchado o he leído, no recuerdo, durante estos días que el objetivo es generar o forjar un Vox de izquierdas. Bueno, nos han publicitado así. No ha tenido mala recepción la noticia del lanzamiento de esta iniciativa electoral por parte de diferentes medios de comunicación y lo han titulado así. Ya sabes que los periodistas, bueno, pues que es algo noticiable y obviamente no es ¿Pero te sientes cómodo? No es poca cosa. Bueno, yo no diría que somos el Vox de izquierdas de nada. Somos la izquierda definida. Somos una izquierda nacional. Somos una izquierda que habla de ciudadanía más que identidad, de Estado y no de pueblos con identidad nacional. Somos una izquierda con sustantividad propia, una izquierda nacional verdaderamente antinacionalista, una izquierda no populista, una izquierda laica, una izquierda democrática. Una izquierda que tiene un programa propio, que no necesita apoyarse en nada. Hombre, con Vox tenemos grandes discrepancias y coincidencias también, alguna, como no vamos a tener coincidencias. Nosotros también defendemos la unidad territorial de España, como ellos. Eso sí, nosotros no para vaciar el Estado de contenido social, porque claro, con esas bajadas de impuestos que estoy leyendo, absolutamente asombrosas y drásticas, pues claro, eso sí, la unidad de España para nosotros es una cosa muy seria. ¿Y la inmigración? Bueno, la inmigración la gestionaríamos de una manera diferente, sobre todo porque el discurso identitario, que alguna vez lo he discutido también aquí en la Redacción Abierta contigo, no lo compartimos. Es decir, a mí el discurso de Abascal respecto a Valls o respecto a Echenique, creo que Valls y Echenique tienen que ser escrutados y analizados según sus ideas, no según sus raíces. A mí me da absolutamente igual que Echenique naciera en Argentina. Echenique es un ciudadano español, del cual me distan ideológicamente prácticamente todo, ¿no? Pero es un ciudadano español. Echenique no se tiene que ir a Argentina y Valls no se tiene que ir a Martinica. Tenemos que debatir sobre sus ideas y lo criticable son sus ideas y su proyecto político, no las raíces. Son tan ciudadanos españoles como Santi Abascal. Entonces, respecto a la inmigración, realpolitik, es decir, una idea realista, es decir, el Estado-nación no puede absorber inmigrantes sin fin, obviamente, inmigrantes irregulares, ilegales sin fin. Obviamente las fronteras son limitaciones, ¿no?, a los ideales de la Revolución Francesa y ojalá pudiéramos crear espacios supraestatales, una Europa de ciudadanos libres e iguales en las que no importase la identidad, sino importase la ciudadanía. Pero las políticas de inmigración hay que hacerlas con responsabilidad. Ese buenismo naif del que participa cierta izquierda oficial también es enormemente erróneo, ¿no? Porque precisamente esa inmigración masiva, sin garantías para los propios inmigrantes, es muy perjudicial y lo que la patrocina realmente son aquellos que creen en un capitalismo desregulado y que no les importa nada que a los inmigrantes podamos ofrecerles unas condiciones laborales degradadas. Nosotros queremos unas condiciones laborales dignas de calidad y por tanto queremos que la inmigración tiene que estar regulada y ordenada. Es buena cosa, pero ordenada y regulada y bien instrumentada. De todas maneras, la fundamentación teórica, como ves, es bastante diferente a la de Vox, que nos parece bien, porque
el debate de las ideas es enriquecedor. Yo entiendo que a vosotros os seduce, os parece atractivo esa comparación con Vox, en tanto que Vox ha sido un fenómeno que parece que está teniendo éxito. Es un fenómeno que tiene éxito y, hombre, cuando se compara algo que tiene éxito respecto a llamar al éxito, es positivo. Ya te digo, tenemos discrepancias, hombre, tenemos discrepancias en lo moral, como no podía ser de otra manera y como a nadie le iba a sorprender, y en lo económico, que no se está diciendo mucho, ¿no? Porque se está haciendo análisis de brochazo gordo respecto a Vox, ¿no? Partido fascista, hombre, un partido neofascista, si tiene un programa neoliberal canónico. Hoy decía Iván Espinosa de los Monteros que los referentes económicos son la escuela de Chicago y la escuela austríaca, Friedman y Hayek. Hombre, no tiene mucho de neofascismo eso, nos parece absolutamente erróneo las tesis económicas de Friedman y Hayek, y las vamos a combatir, hombre, que cargarse patrimonio, crear casi un tipo único de IRPF, bajar todos los impuestos o eliminarlos. Hay que decir cómo se mantiene el gasto social. Nos parece responsable ese programa económico, lo vamos a discutir en buena lid, respetando a las personas y al proyecto político, pero dando unas alternativas de índole de izquierdas. Me estabas diciendo antes que al respecto de la idea de Europa, en fin, el objetivo último o el ideal, no sé si es utópico o no, ahora me lo confirmarás, es una Europa y casi un mundo sin fronteras, en el que no imperen las identidades, sino los derechos civiles. No, me intento explicar. Los valores de la Ilustración y los valores de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad y unidad indivisible de la República, que era ese cuarto valor republicano que algunos se olvidan en esa fragmentación nacionalista, es decir, el jacobinismo, eran esos cuatro valores, era el tiempo más, el momento más radicalmente democrático de la Revolución Francesa. Se encuentran esos valores con una limitación, que es la limitación de que hay que implementarlos en estados-nación que son determinados y definidos por unas fronteras. Las fronteras son todas arbitrarias, obviamente, porque nadie las elige, ¿no? Nacemos dentro de unas determinadas fronteras. Es decir, las fronteras son el producto de decantaciones históricas, matrimoniales, de enlaces matrimoniales, de guerras, de mucha sangre, ¿no? Bueno, creo que no sería mala cosa superar fronteras y construir espacios políticos. Lo que no me vale es una Europa disfuncional, una Europa en la que haya posibilidad, por ejemplo, de deslocalización, de dumping fiscal, de libre movimiento de capitales, pero no de personas, claro. Es decir, cuando las personas no tienen una mínima dignidad socioeconómica, es imposible que ese libre transacción de capitales se equivalga con un espacio político funcional. No lo hay hoy, no hay un espacio político funcional, real, integrado. Hay paraísos fiscales en Europa, no hay una armonización fiscal. Yo no creo en un mundo naif, sin fronteras. Creo en espacios políticos integrados que contrapesen a la globalización financiera y económica. Lo que no me vale es globalización financiera y económica sin poder político fuerte. Algunos nos dicen, Europa no. Yo sé que algunos, incluso gente que nos sigue a nosotros, dicen, Europa no. El Estado-Nación España tiene que buscar enlaces con Iberoamérica. Yo estoy de acuerdo con que buscamos enlaces con Iberoamérica y estoy de acuerdo en defender los Estados-Nación fuertes hasta que no se consolide un espacio suprapolítico que pueda sustituir los que hoy no lo hay. Pero creo que se puede trabajar en la vía de integración europea y en la vía de enlaces con los países iberoamericanos. Importante la idea de que tiene que haber un poder político fuerte frente a unos mercados desregulados del capitalismo financiero de casino, que es en el que vivimos hoy y en el que está consolidado desde los años 80 del siglo XX a esta parte, con una serie de políticas, precisamente de los que economistas que hemos hablado, ¿no? Friedman y Hayek, que desembarcaron en dos gobiernos paradigmáticos, Thatcher y Reagan, y es el modelo hegemónico hoy. No te marches porque además tenemos que hablar de los 10 puntos del mínimo común denominador del que antes hablabas y de que además son 10 puntos que aparecen en la web, izquierdanonacionalista.es. Estamos también en Twitter, izquierda no NAC, NAC, y Izquierda No Nacionalista en Facebook. Tenemos Facebook, Twitter y web, para que la gente nos siga por redes sociales y por la web. Ya digo, inscribirse es gratuito, pero que la gente no se preocupe porque vamos a abrir una campaña de PayPal ya, porque obviamente no tenemos grandes patrocinadores, grandes empresas que nos financien. Entonces, por favor, que la gente arrime el hombro y construyamos entre todos esa opción electoral que estamos deseando. Pues ya saben ustedes, vamos a seguir hablando con Guillermo del Valle de este proyecto interesante, Izquierda No Nacionalista, que puede dar una respuesta a todo aquel español que se sienta huérfano de representación política, con sensibilidad progresista, pero que abomine de todo lo que está viendo en Cataluña y sobre todo de la reacción o de la nula reacción por parte de las izquierdas españolas. Vamos a seguir avanzando con este proyecto a la vuelta de Publi. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 7:27 de la tarde y 28 en estos momentos, y ven ustedes que se ha ampliado la redacción abierta y tenemos a otro ilustre invitado que encaja más o menos
con la definición de izquierda que nos hacía Guillermo del Valle y que, en fin, es inédita en nuestro país y yo creo que muy interesante. Pedro Insúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Pedro, Un placer, Guillermo. ¿Os conocíais? Sí, conocemos hace ya un tiempecillo. Sí. Tú, Pedro, ¿qué te parece? No sé, creo que has estado escuchando, aunque ya conocías la iniciativa, tanto Ahora Plataforma como esta nueva plataforma que pretende integrar a todas estas izquierdas que ahora mismo están dispersas, pero que tienen una misma vocación nacional. ¿Qué opinión te merece? No, pues a mí me parece, yo de hecho estoy en ellas, o sea, que si no me pareciera bien, pues estaría haciendo el tonto, ¿no? Y me parece muy bien, quiero decir que precisamente uno de los elementos más distorsionadores que distorsiona más la política española es la falta de conjugación entre izquierda y nación, digamos, cuando precisamente yo alguna vez he defendido, ¿no?, la idea de que la idea de nación política en sentido contemporáneo la inventa la izquierda, propiamente dicho, ¿no? Digamos, las corrientes que ha conseguido su cenit o su momento más importante, sobre todo con el jacobinismo, es cuando la idea de nación se reclama frente al poder del rey. Durante la Revolución Francesa, entonces, y quien ha llevado más lejos, digamos, esta idea de nación frente al rey fue la república que fundaron los jacobinos. Entonces, bueno, fundaron sobre todo los jacobinos, ¿no? Ahora algún espectador de derecha dirá, ¿y qué os ha pasado? Bueno, pues ha pasado 2 siglos. No pocas cosas, ¿no? 2 siglos de historia. 2 siglos de historia y los bueno, mismos 2 siglos que han pasado en Francia y allí la izquierda no... Sí, bueno, claro, porque en el caso de España, claro, la izquierda española tiene su origen en el doceañismo, más bien. La izquierda como idea, en ese sentido terminológico, es muy tardía, es del sexenio democrático, es decir, claro, previamente no aparece la palabra izquierda ni siquiera, ¿no? Es más tardía. Y bueno, en Francia tampoco cuaja inmediatamente, pero porque sobre todo son esta dualidad y sobre todo interpretado con un dualismo casi hasta dicotómico, metafísico, ¿no?, de 2 concepciones del mundo, como si fueran 2 realidades completamente diferentes, interpretado maniqueamente, es del siglo XX, propiamente dicho. Es decir, ya cuando están en la caída, propiamente dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues claro, se considera como izquierdismo o como de izquierda al leninismo, por ejemplo, ¿no? Y Lenin tomó completamente distancia de la distinción izquierda-derecha por burguesa, precisamente. Porque, enfermedad infantil del comunismo. Claro, ¿no? la enfermedad infantil del comunismo, pero que la rechazaba, la distinción por burguesa, porque claro, se inventa durante la Revolución Francesa. Claro, y la Revolución Francesa es una revolución burguesa en los términos. Queda todo por hacer desde el punto de vista del socialismo leninista, queda todo por hacer frente a la Revolución Francesa. Entonces, la transformación de la sociedad burguesa en sociedad socialista, o en sociedad comunista, queda absolutamente todo por hacer. Es un paso necesario y fundamental. Por eso en Lenin no hay maniqueísmo. Esto es importante. En el leninismo no hay maniqueísmo. Considera el Estado burgués como un paso necesario y, por lo tanto, fundamental para la industrialización de la nación y la generalización de la educación, por ejemplo, la unificación de los códigos, del Código Civil, del Código Penal. Todo esto lo considera Lenin como fundamental para la transformación del Estado burgués en el Estado socialista. Entonces, es llamativo que en nombre del leninismo se trate de fragmentar una nación ya constituida como precisamente, y lo has explicado muchas veces muy bien, cuando se le acusa a Podemos de ser un partido comunista, simplemente se incurre en una falsedad palmaria. No hay posibilidad de revolución ni de transformación social, política o económica fragmentando territorialmente el territorio político o la sociedad sobre la que habría que operar esa supuesta revolución de sociedad burguesa a la sociedad socialista, con la fragmentación territorial, que es además de índole nacional identitaria, que eso más bien es una idea de la nación étnica, es decir, nada que ver con ninguna tradición de la izquierda, ¿no? O sea, cuando se le acusa a Podemos de ser un partido comunista, casi se le está haciendo, bueno, un análisis completamente erróneo y distorsionado. Desde Plataforma Ahora, para nosotros además ha sido siempre un honor contar con Pedro. Creo que he hablado antes de izquierda definida, que es un concepto de Gustavo Bueno. Creo que Pedro seguramente es uno de los más célebres discípulos del materialismo filosófico. Bueno, a mí me parece un verdadero honor. Le escuchamos, le leemos con atención y aprendemos, ¿no? Y os nutrís. Y aprendemos de sus ideas. Pedro, porque yo muchas veces, y ha sido alguna conversación, algún tira y afloja que he tenido con Guillermo, respecto de la identidad, porque Pedro siempre pone, que Guillermo siempre pone el acento en el concepto de ciudadanía, en el Estado de Derecho, en los... El Estado, bueno, tampoco de Derecho, o sea, es decir, en la identidad no como filtro de... Pero parece que tenéis cierta alergia al concepto de identidad.
Sí, o sea, respecto al concepto de identidad... Sí, bueno, la identidad es un concepto, como decían los clásicos escolásticos, sin categorático. Depende, es decir, que no tiene contenido en sí mismo, que depende del contenido que le des. Es decir, la identidad española pues es una realidad y su defensa es una realidad. Es decir, digamos que el problema de España, o el problema de España, si no los problemas de España, como decía Gustavo en esta distinción, el problema de España tiene que ver con su realidad imperial, ¿no? Y su caída como imperio. Es un problema, digamos, muy singular, que es muy poco contrastable con otras sociedades políticas. Quizás con Estados Unidos en la actualidad, con Gran Bretaña quizás y menos, lo que habría dicho que no, ni siquiera se puede comparar con Gran Bretaña en este sentido. Es decir, Rusia, muy pocas sociedades políticas digamos, implican una problemática como la que implica la sociedad española, que ha tenido como objetivo el gobierno íntegro. Es decir, para hablar de España supone hablar de la historia universal, y no todas las sociedades supone eso. Es decir, para hablar de Finlandia no hace falta hablar de la historia universal. Entonces, para España sí. Entonces, desde ese punto de vista del problema de España, pues es muy difícil de comparar con otras sociedades, es contrastable. Hay una historia mundial de España, ¿no? Exacto. Pero los problemas de España, es decir, los problemas que pueden afectar a la sociedad española como nación política, entre otras, entre las 200 y pico que hay, pues eso es contrastable, es comparable. El número de nacimientos, problemas demográficos como tenemos en la actualidad, todo eso es contrastable. Entonces, desde el punto de vista de los problemas de España, España tiene dos problemas importantes. El problema de su unidad, en cuanto que está amenazada en la unidad, y el problema de la identidad, es decir, esa unidad, ¿qué identidad tiene? Es decir, España, quiero decir, para que se vea así rápidamente, una cosa es... Hay un problema de identidad, además de unidad. Sí, ¿Y claro. uno es decir, subsidiario del otro? Es decir, digamos, el problema... no, están ligados, obviamente, porque desde el punto de vista de la unidad, España está amenazada, ¿no? Y la unidad implica la unidad territorial. Partes de España son Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera, son partes de España en cuanto que pertenecen a la unidad de España y está amenazada. Pero España es, por ejemplo, un país europeo. Eso es un problema de identidad, no es un problema de unidad. Esa identidad europea puede poner en cuestión su unidad. Esta es la cuestión, si determinadas identidades ponen en cuestión su unidad o no. Este es un poco el asunto. La identidad autonómica del Estado autonómico español, España como identidad, como Estado autonómico, ¿pone en cuestión la unidad de España? Yo creo que sí, aquí ya sí. Esa identidad autonomista de España pone en cuestión está poniendo en cuestión. Un significado significante de identidad, la configuración. A ver, yo creo que el primer elemento es claro. Por ejemplo, hay un proyecto de apropiación indebida del territorio político, y esto tenemos que combatirlo con toda la contundencia. Sobre la sociedad política, el territorio político, España decidimos todos, sobre bloques de todos decidimos todos, y además de esto participan gran parte de políticos de la izquierda y la derecha. Está huyendo de la identidad, del concepto de identidad. Ahora dentro de lo de la identidad, no, pero sobre el territorio político decidimos todos, es decir, Cataluña no es de los catalanes. Los catalanes políticamente ni siquiera existen, son ciudadanos españoles. En un territorio. Sí, son entonces Cataluña es de un onubense o de un madrileño igual que de un catalán, somos todos conciudadanos españoles, y además la nación política es una unidad de justicia y de decisión conjunta, sobre lo que es de todos decidimos todos. La identidad como configuración, bueno, a mí lo que me preocupa son las identidades fragmentarias, las identidades de carácter étnico, cultural, que se invocan para decir vamos a discernir entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o directamente entre ciudadanos nativos, o directamente desproveer de ciudadanía a millones de personas y convertirlos en extranjeros. España es católica. España es una identidad, la identidad es católica, es un país católico. Ahora bien, desde el punto de vista político, el identificarse como católico genera, frente al musulmán o frente al judío, genera algún tipo de derecho político especial. Es decir, ¿tienen más derechos los católicos por serlo, a pesar de que España es un país católico? Es decir, se puede reivindicar para la defensa de España, el ser una identidad católica. Aquí están los problemas, por ejemplo, con Vox. Vox, si reclama la identidad católica, las raíces para cristianas, por poner un muro sobre, por ejemplo, los musulmanes, judíos, etcétera, pues yo creo que ahí se equivoca, está reclamando, digamos. ¿Y hay identidades que sí que se pueden reclamar y sí pueden ser higiénicas desde un punto de vista democrático? Claro, por ejemplo, la religión, católica, a tu juicio, no se puede. Es decir, desde el punto de vista confesional, no. Es decir, yo soy desde el punto de vista cultural católico, es decir, nosotros pues los fines de semana pues no vamos a trabajar, eso forma parte de la identidad católica. Ahora, digamos, no prescribe, no está prescrito, es decir, no hacemos la Constitución, una palabra, para decirlo rápidamente, a golpe de Corán, a golpe de Biblia. Es decir, no hay nada, no hay ningún compromiso
en la Constitución, es decir, en la ciudadanía española, que exija, digamos, algún compromiso con determinada teología. Que en tu esfera privada te rijas por unas normas identitariamente religiosas o no te da mejor condición de ciudadanía. No, sencillamente que no te da ningún privilegio el ser católico en España. Político, claro. Por ejemplo, y esto, claro, hay zonas muy sensibles. Ceuta y Melilla hay una mayoría musulmana, que son españoles, tan españoles como tú y como yo. Entonces, tú no puedes identificar España, la identidad de España, con el catolicismo, en ese sentido. Porque entonces estás excluyendo de la sociedad política española, de la participación, de la soberanía nacional, estás excluyendo a esa gente. Por ejemplo, a Rafael antes, por ejemplo, en relación a los comentarios que hizo Abascal sobre Echenique y Valls, que son personas cuyas ideas pueden ser perfectamente criticables y de las que nos pueden distar, sobre todo de Echenique, pues un abismo ideológico, y también de Valls. Toda su ideología puede ser sujeta a crítica. Pero no son menos conciudadanos españoles porque su árbol genealógico diga que un señor ha nacido, sus raíces entroncan con Argentina, que fíjate, y hemos hablado antes de España, con su vocación universal y esa referencia de plus ultra en el escudo, de vocación universal, precisamente es tan conciudadano español como un señor de Cuenca de Cáceres. Abascal tampoco decía eso exactamente, y se ha distorsionado porque Abascal y el Vox en general se distorsiona deliberadamente por determinados medios de comunicación. Literalmente, Valls no conoce España, solo vete a Martinica, o el otro vete a Argentina. No tiene que irse a ningún lado porque son conciudadanos españoles. Yo creo que fue un error. Es decir, son conciudadanos españoles con integridad de ciudadanía. Y les han llovido muchos palos por aquellas declaraciones. Sí. Yo creo que fue un error la declaración, pero también se ha tergiversado. Sí, pero no fue acertada. En este caso, yo lo intento ponerla encima de la mesa sin tergiversar. Entonces, por ejemplo, la identidad católica de España. España es un país católico, eso es indudable. Es decir, nos regimos por un calendario católico, los centros de la ciudad están generalmente ocupados por algún templo católico, los nombres, tanto las toponimias como la patronímica está marcada por el catolicismo, es decir, todo está marcado por el catolicismo, ¿no? Ahora bien, eso no implica que tú, a la hora de organizar la vida política, es decir, quién gobierna, quién es gobernado y en qué condiciones, cómo se distribuyen los poderes políticos, a la hora de participar de esa distribución, de esa redistribución del poder político, el musulmán, por ejemplo, queda excluido. Aquí no pasa, en España no ocurre. En Marruecos, si tú intentas, como cristiano, un cristiano que esté en Marruecos, si intentas ejercitar el proselitismo sobre un musulmán, está penado con 2 años de cárcel. Eso es intolerable desde el punto de vista del concepto de nación política. Más tolerantes respecto de la religión. No, pero yo cuando hablaba de identidad, creo que me has hecho un poco una trampa, Pedro, porque yo, claro, hablaba de identidad y tú me ponías el ejemplo de la religión católica, que no se puede dar carácter institucional y legal a una tradición religiosa imbricada históricamente en nuestro país. Pero yo cuando hablaba de identidad no me refería a eso, no me refería a hacer de la identidad una norma legal a la que todos estemos sometidos. Cuando hablaba de identidad me refería a que esa ciudadanía que comparte un gaditano con un guipuzcoano no florece por generación espontánea en la Constitución del 78 o la del 12. Yo no tengo miedo a ningún sentido de la palabra identidad, lo que pasa existe todo un acervo cultural sanguíneo, que hoy parece que esto también da mucho miedo, cultural, lingüístico, histórico, que une a un asturiano con un conquense, a un gallego con un alcoyano y a un madrileño con un catalán. Es decir, bueno, el idioma, los apellidos, que son los mismos en todas las provincias, los canales de televisión que vemos, esto ya es una cuestión contemporánea, menos histórica, pero también un pasado común. Es decir, ahora parece que cualquier reivindicación al pasado común, sobre todo cualquiera que sea anterior al 20 de noviembre de 1975, es una cosa improcedente. Y yo creo que ahí nos estamos amputando una serie de argumentos poderosísimos a la hora de forjar un relato nacional. José Bono, que era a mi juicio, uno de los socialistas con más sentido del Estado, y además muchas veces fue coherente con ese patriotismo cuando, por ejemplo, abandonó las Cortes. Cuando votaron el Estatuto de Cataluña. Él decía que era un patriota, pero sin ningún sentido, acto seguido le ponía la apostilla, decía: yo soy un patriota, pero sin ninguna vocación de dar gusto a los reyes católicos. Es decir, eso, lo de los reyes católicos, lo del capitán Trueno, lo de Don Pelayo, esto parece que da mucho miedo. Entonces tenemos que limitar nuestro patriotismo a una cuestión legal. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores que
que hemos cometido a la hora de enfrentar una revolución política, nacionalista y emocional que es el nacionalismo catalán. España es una realidad historiográfica. Es una nación histórica, para empezar, es una nación histórica. Claro, es una nación histórica. Y de donde surge la nación contemporánea, la nación política no surge de la nada. No, claro, la nación política surge de una nación histórica previa, conformada, cuya identidad es un imperio. Eso es un imperio. Tienes que revisar, Rafa, mi primera invitación a la redacción abierta, en la que literalmente dije: España hoy es una nación política que deviene de una nación histórica. Y además, una cosa que se ha negado. ¿De dónde va a surgir? Y una cosa que se ha negado. Pero dilo más, Guillermo. Una cosa que se ha negado de una manera deliberada, sobre todo por la historiografía del 19, es la idea medieval de España. En el medievo hay una idea de España. Esto se ha negado por la historiografía del 19, es de lo que se alimentan los nacionalismos fundamentalmente, de negar la idea de España del 19, porque lo que buscan allí es Galicia, País Vasco, etcétera, como si no estuvieran integradas en una misma idea. Y, sin embargo, historiadores del siglo XX la han recuperado, como ahora mismo no se les hace caso, se los eclipsa totalmente, se les orilla, que son Menéndez Pidal, la idea imperial de España y los 5 reinos, la idea imperial de Carlos V, toda esta literatura que ha generado Menéndez Pidal es fundamental, que se ha olvidado totalmente, y Maraval, el concepto de España en la Edad Media. Dan pruebas irrefutables, vamos, son pruebas concluyentes. Se ha negado todo, porque la distorsión histórica es absoluta, porque Euskadi, Cataluña y Galicia parecen la causa de todo, de sí mismo, y estaban allí en el origen de los tiempos. En la línea del romanticismo alemán y demás, del que se nutre prácticamente toda la historiografía o pseudohistoriografía. Critico precisamente ese concepto de nación, porque es una idea metafísica de identidad, del idealismo y del romanticismo alemán de Fichte y Herder. Esa idea, pues con ese nacionalismo alemán, porque es una idea metafísica, es decir, vinculada al Volgeist, a un Volgeist que es la versión secularizada de la teología. Esto tampoco no se puede olvidar. Es decir, Vox Populi, Vox Dei, que por cierto son las siglas de Vox, ese Vox, cuando deja de insuflarse en latín, empieza a insuflar en las distintas culturas. Las culturas es la cultura, digamos, a través de la cultura nacional, cada una de las culturas nacionales, cómo se insufla ese espíritu. Y esa es la idea que subyace en el proyecto de ruptura de España, digámoslo claro, de Torra y compañía. Porque son ideas que absorben absolutamente, absorben todo otro atributo, cualquier atributo. Es decir, no se contempla la sardana como un baile entre otros, como los bailes folclóricos entre toda España. La jota, las sevillanas es un desarrollo de la jota aragonesa. Entonces, pero no, aquí no se contempla como un desarrollo, como algo común, que se puede contrastar con otros bailes, etcétera, etcétera. No. Se contempla la sevillana como algo que procede del pueblo sevillano, como si fuera el Volksgeist, como si fuera pues una especie de supuración de la propia cultura que por su propia identidad emana de sí misma y se alimenta de sí misma. Vamos a pasar de las musas al teatro, porque Guillermo se quiere marchar y quiero antes que sepan ustedes cuál es ese decálogo que ahora mismo sirve de polo de atracción a todo aquel español que entienda que su sensibilidad progresista está huérfana de representación. Bueno, pues con esta suerte de plataforma, aún no es una plataforma electoral, aún no es un partido político, pero lo será. Iniciativa electoral. Iniciativa electoral que... izquierdanacionalista.es. Exactamente. Empieza a contarnos un poco en qué consiste. Pues la primera idea precisamente es eso, decir qué tipo de izquierda reivindicamos. Una izquierda definida, una izquierda nacional, una izquierda que defienda el Estado y una izquierda que no defienda la fragmentación territorial. Esto es muy sencillo, muy simple, luego podemos debatir sobre... defienda el Estado. Sí, el Estado y la nación. El Estado y la nación, Rafa. Y la nación política. Y no la fragmentación, porque, por cierto, estábamos comentándolo antes, no hay fundamentación teórica en la tradición de la izquierda ninguna para la fragmentación del Estado. Ninguna. Se puede fragmentar desde el punto de vista de esta idea metafísica del romanticismo alemán, o bien desde el contractualismo, del neoliberalismo, de la escuela austriaca, de von Mises y compañía, que es la fragmentación y la sustitución de los Estados por clubes privados de libre adhesión y de libre salida. Pero en la tradición de la izquierda no hay posibilidad de fundamentar esa fragmentación. Hablamos del derecho a la autodeterminación en la URSS. Sí, pero el derecho de la autodeterminación es una manera de incorporar a los... Es que el derecho de la autodeterminación no es una idea federal. Potencialmente balcanizante. Hemos vuelto al teatro. Sí, hemos vuelto al teatro, perdón. Sí, venga, en un punto número 2. Dos ideas muy claras, ¿no?, en las cuales se encuadran el decálogo, ¿no?, por resumir.
Una de ellas es un proyecto social ambicioso, una defensa clara del Estado social, de las conquistas del Estado social. Es decir, nosotros no estamos a favor de mantener la unidad territorial para vaciar de contenido social el Estado, porque además creemos que eso es un falso patriotismo y un patriotismo que merma la idea. Es decir, no me vale la unidad territorial para que el Estado no haga nada, para que transfiera todas las competencias del Estado al mercado, porque menuda defensa hacemos de la nación y del Estado si el Estado a la hora de la verdad no va a hacer nada. Educación, no, cheque escolar. Sanidad, no, vamos a privatizarla. Pensiones, sistema de capitalización al modelo de la Chile de Pinochet. Eso no es una defensa del Estado ni de la nación, ni es patriotismo de ninguna clase. Queremos un Estado funcional y un Estado fuerte que corrija desequilibrios importantes que desde luego se han entronizado en un sistema de capitalismo financiero bastante desregulado, como decía, desde los años 80 del siglo XX a esta parte. Algunos dicen, hombre, tenemos un sistema claramente hegemónico socialdemócrata. Bueno, yo creo que la socialdemocracia ha evolucionado hacia una suerte de liberalismo desregulacionista y desde luego también aquella tercera vía fue el intento de la izquierda de asimilar esas posturas neoliberales. Punta número 3. Bueno, trabajo, lucha contra la precariedad laboral. Hay una precariedad laboral ingente, absolutamente. Hemos hablado alguna vez de natalidad también en el gato al agua, ¿no? De natalidad. Bueno, pues si queremos fomentar políticas de natalidad, hay que combatir el elemento de precariedad absoluta en nuestro mercado de trabajo. Te puedo hablar de falsos autónomos, te puedo hablar de contratos por obra y servicio en fraude de ley, de la economía colaborativa, cómo está la gente de Deliveroo, cómo está la gente de Uber Eats. Bueno, ese no es el modelo de trabajo que queremos, porque esa gente no está cotizando. Hay gente que está trabajando 12 horas en este país y está cotizando 2. No puede ser. Nosotros no queremos mirar a otro lado. Eso no puede ser. Vivienda. Lo veo a diario, soy abogado, trabajo en los juzgados y tribunales. No puede ser que haya desahucios en ejecuciones hipotecarias promovidos por fondos buitre, que son empresas dedicadas a la pura especulación inmobiliaria. Hay gente que cree que no hay que poner coto a eso, que el mercado que es una idea muy hayekiana, un orden espontáneo que se autorregula. Yo discrepo de esa idea de Hayek, que creo que es absolutamente errada. El mercado no es un orden espontáneo para nada, es una idea además también profundamente metafísica. No, hay que regular y hay que poner normas y control. El Estado tiene que hacer cosas. Trabajo, vivienda, una política económica diferente y una política fiscal también diferente. El paradigma de crecimiento que se ha implantado en Europa y también obviamente en España, además de desmantelar la industria nacional en aras a otros países que nos vampirizan, es un modelo de competencia vía devaluación salarial. Bueno, es una cosa absolutamente absurda en un modelo de economía abierta, es decir, no podemos competir vía devaluación salarial, habrá que competir en innovación, en investigación y en desarrollo y para eso y en industria, ¿cierto?, nacional, y para eso por cierto, Vox existe en esa línea también, ¿no? Bueno, es importante, claro, eso es importante, un modelo de crecimiento económico diferente que no se base en la pura devaluación salarial. Además, no vamos a competir nunca con India y China degradando las condiciones salariales de los trabajadores. Política fiscal. Nosotros creemos que los impuestos son instrumentos de política fiscal, es decir subir o bajar los impuestos es decir poco, habrá que decir cuáles, directos o indirectos, proporcionales o progresivos, cargarnos sucesiones y patrimonio. Bueno, pues no sé qué redistribución va a haber ahí. Algunos dicen, Vox por ejemplo, vamos a bajar sociedades, nos vamos a cargar patrimonio y sucesiones, vamos a hacer un tipo único de IRPF al 20%, el que gane 12.001 euros y el que gane 60.000 van a pagar el mismo porcentaje. Nos dicen, hombre, no es la misma cantidad, ya sabemos que un 20% sobre 12.001 y un 20% sobre 60.000 no es lo mismo. Bueno, eso es cargarse la progresividad fiscal, estamos en contra, creemos que los impuestos habrá que bajar algunos, por ejemplo, los más injustos, los que son regresivos, los que son proporcionales, por ejemplo el IVA, que acaba el consumo, pero habrá que hacer, por ejemplo, que Amazon, que las grandes multinacionales paguen conforme a sus ingentes beneficios. Creo que esto no es comunista, y a Pedro seguro que le da igual que nos llamen comunistas, y si nos llaman comunistas, pues bueno, pues bienvenido, porque, oye, esto es lo que queremos hacer. Modelo de Estado, reforma constitucional para defender España. Fin de derechos históricos, quiero ser claro y breve. Fin de los derechos históricos, de los territorios forales. Eliminación tajante. Fin del concierto económico, tajante. Además lo llevamos diciendo desde el principio, no como algunos que han cambiado también de discurso en eso. No calcular el cubo bien, eliminar el concierto económico, eliminar el convenio Navarro. No dar un pacto fiscal a Cataluña, obviamente. Las comunidades autónomas tendrán que evolucionar hacia un sistema que yo es lo que prefiero, departamental, jacobino, en el que pueda haber una cierta descentralización desde el punto de vista administrativo, pero legislativamente educación, sanidad, fiscalidad y otras, seguramente como seguridad, tienen que volver al Estado central ya, urgentemente. Y fiscalidad es muy importante y esto no lo comparte la derecha, porque la derecha, los Rayo y compañía, también Casado, el propio Vox, quieren que los impuestos estén en las comunidades autónomas para que compitan entre sí, para bajarlos y para ofrecer unas condiciones económicas y fiscales más atractivas a los grandes capitales, a las grandes empresas. Es el modelo que han patrocinado en Madrid, que se deslocalicen las grandes fortunas. Nosotros queremos recuperar la competencia de fiscalidad porque creemos que todos los conciudadanos españoles son iguales, da igual donde hayan nacido o donde vivan.
Queremos reformar Europa para que haya una Europa que no sea la actual Europa de la desregulación, la Europa, como digo, de las asimetrías profundas, la Europa, por ejemplo, de una falta clamorosa de integración política en la que los que dan golpes de Estado en España se pasen libremente por países como si no pasa nada, como si España fuera un país tercermundista. Queremos una España también decisiva en el mundo, que recupere su sentido del Estado y que tenga una política exterior digna de tal nombre. Yo creo que es un resumen más o menos preciso. Pues yo creo que, vamos, casi estoy por votarles yo. Guillermo del Valle. Inscríbete, Rafa, porque como es gratis. De momento. Un placer. Ha sido un placer. Más información en Izquierda No Nacionalista. Contamos contigo. Estamos trabajando. ¿Lo he dicho bien? Izquierda No Nacionalista.es. Sí, .es. Bueno, Guillermo, lo dicho, mil gracias. Pedro, tú te quedas, vamos a publicidad y a la vuelta nos quedamos tú y yo hablando de más de musas que de teatro. Muy bien. Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 menos 4 minutos de la tarde. Seguimos con Pedro Insúa Rodríguez, autor de, entre otros, de un libro que se llama 1492, España contra sus fantasmas. Pero yo sé, Pedro, por cierto, ¿cómo está funcionando el sí, ¿Ha pasado la primera edición? Sí, ha pasado la primera edición. Bueno. En un mes y medio se puso una segunda y ahora supongo que ya no dará mucho más de sí, pero bueno. Hombre, tú sabes perfectamente que este tipo de ensayos de cierta profundidad intelectual, el público no es masivo. Claro, no vas a vender libros como Pérez Reverte. Y claro, entonces, pues bueno, segunda edición en mes y medio, yo con eso, bueno, y la propia editorial, pues está bastante contenta. Entonces, además fue un encargo que te hicieron. Sí, Pedro, escríbenos de esto. Sí, fue un encargo a partir del 8 de octubre del 2017, sensibilizados con el tema catalán, pues se buscaba dar una especie de alternativa, digamos, al discurso que tiene el catalanismo de España. Entonces, pues es una editorial además de izquierdas. Sí, Ariel tiene más o menos, digamos, ese sesgo, ¿no?, sociológico. Bueno, eso de izquierdas y derechas. Bueno, sí, ya es sé. muy complicado. ¿En qué estás? Porque seguro que estás conociéndote, que estás escribiendo. Sí, bueno, Ariel, supongo que contentos con el libro de 1492, pues me han encargado otro libro acerca de, bueno, el año que viene se cumple el 500 aniversario de la Vuelta de Magallanes Elcano, ¿no? Y entonces estoy en ello más a destajo, porque con bastante inminencia tengo que escribirlo, y bueno, para que la efeméride del año 2019 pues no se pasen, y el 500 aniversario de esa vuelta, de esa hazaña realmente, de ese acontecimiento que no tiene parangón. Es otra cosa que no tiene parangón dentro de la historia española, que hablábamos antes del imperio, ¿no? Es decir, el hecho de que un vasco, además de Guetaria, pues fuera el protagonista de la primera vuelta al mundo, eso ya no tiene parangón, eso ya no se puede volver a hacer. Entonces es un hecho ideográfico que llaman los filósofos, ¿no?, Windelband y tal, y entonces se comprueba de manera experiencial que la teoría que venía rodando desde Eratóstenes, desde el siglo III, que con sorprendente precisión también los griegos en Alejandría, Eratóstenes había medido el volumen de la Tierra, ¿no?, había medido el volumen de la Tierra con bastante precisión, pero claro, no estaba comprobado, no estaba testado, digámoslo así. Entonces el viaje del Elcano es una especie de experimentum crucis, ¿no?, de que la Tierra efectivamente se ha sido recorrida todo el rato por el mar. Es decir, que las aguas se comunican todas, el segundo elemento que testan, que comprueban, ¿no? Es decir, es realmente un puente marino el que existe, ¿no? Ponto, que se llamaba el mar a los griegos, ¿no? El ponto es un puente, es un poco como se llama Puente Aéreo, ¿no? Pues, es decir, por mar se puede comunicar todas las partes de la Tierra, cosa que no estaba comprobada hasta ese momento. América, cuando se descubre, es una barrera realmente, es el Magallanes, el mérito de Magallanes, descubrir el estrecho y comunicar el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Eso es el estrecho de Magallanes. Y después que además, cuando llegan a Cabo Verde, esto es mérito del Cano, porque aquí hay toda una discusión, cuando te metes en estas historias, hay toda una discusión si el mérito es de Magallanes o del Cano, claro. Digamos, los que quieren aminorar el mérito español tienden a sobrevalorar el mérito de Magallanes, que lo tienen muchísimo. Y quien quiere, pues, subrayar el mérito español, pues, digamos, eclipsan un poquito o dejan en la sombra a Magallanes, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurren es que cuando llegan a Cabo Verde, los portugueses, pues resulta que tienen en su cuaderno de bitácora, digámoslo así, tienen que es jueves, y los españoles, en el cuaderno de navegación, tienen que es miércoles. Entonces,
se comprueba no solamente que la Tierra es redonda, sino que está girando sobre su propio eje, se comprueba, se testa, ¿no? Entonces, estos son, digamos, 3 acontecimientos cosmográficos que no tienen parangón. Pero este, al contrario que el anterior libro, es un libro estrictamente histórico, del que no se puede desprender una lectura política, porque en el anterior sí que la había, era un libro que proporcionaba munición argumental de tipo histórico para, de alguna manera, desembarazarnos de la caspa negro legendaria. Sí. Bueno, este no opera en ese sentido. No opera en ese sentido, esto es más bien responde a la efeméride de los 500 años, ¿no? Pero, bueno, como acabamos de ver, portugueses, españoles, ya está ahí la política, ya está metida, ¿no? Magallanes, por otra parte, estaba naturalizado español, es decir, era español. De naturalizado, lo que decíamos como Chenique. Bueno, Magallanes como Chenique, vamos... con perdón de la comparación. Quiero decir que hoy en día se llama nacionalidad, ¿no? Tiene la nacionalidad española y allí se llama naturalidad. Como Colón, que también era español, naturalizado. Sí, ¿no? Naturalizado. Entonces, no, pero Colón nunca se naturalizó español. Américo Vespuccio sí, pero Colón nunca se naturalizó, siempre fue extranjero. Colón no se naturalizó. Porque, ¿Ah, no? No, porque después el piloto mayor y tal, todas esas instituciones que se forman después de Colón, en Sevilla y tal, eso ya sí se exigía, para ocupar determinados cargos en la casa de contratación, se exigía estar naturalizado, como por ejemplo Magallanes, como por ejemplo a Vespucio, pero Colón no. Entonces, Colón no estaba naturalizado español. Pero bueno, como Colón es un enigma a buena parte de él, si había nacido en España, si no, bueno, parece ser que era italiano, ¿no? Que era genovés. Era genovés, en torno a Génova y tal. Oye, entonces, este libro, ¿a partir de cuándo tiene pensada la editorial que se publique? Pues en 2019. No, bueno, ya, pero hay 12 meses, en 2019. Saldrá para lo que es la primavera del 2019, que es cuando suelen salir para la Feria del Libro, para el Día del Libro. ¿Y cómo lo llevas? Pues bueno, ahí voy. Esto me resulta curioso porque yo llevo 2 años con un libro, me queda muy poquito, son 26 capítulos y estoy acabando el 21. Y me interesan mucho los que han escrito, y en este caso con el caso de Pedro, que ha escrito no 1 ni 2, sino más libros. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo te lo organizas? ¿Eres muy metódico, de tal hora a tal hora escribo, o es en función de cómo te dé, del tiempo que tengas? Bueno, es en función del tiempo que tenga, por supuesto, ¿no? Yo trabajo, soy profesor de filosofía, entonces en función de ese tiempo... Y tienes hijos, y tienes mujer, tengo todas esas ocupaciones cotidianas, y bueno, tengo unas vacaciones que me permiten, son las vacaciones de profesor, que eso me da bastante oxígeno, por ejemplo, ahora Navidad, pues 20 días, tal. Pero bueno, yo tengo para los 2 últimos libros, o sea, el anterior y este, tengo trabajo. Tenías cosas escritas hecho, ya. ¿no? Entonces, bueno, hay veces que eso es, porque yo también, con el libro mío, también me nutro de mis propios textos que he publicado anteriormente, y hay veces que eso entorpece más que ayuda. Sí, a veces sí, porque tienes que reconfigurarlos, claro. Tienes que darle otro formato, tienes que darle otro alcance, ¿no? Es decir, no es lo mismo un libro que un artículo para nada. Yo tengo un poco el formato artículo cogido, lo cogí un poco la cintura, pero el formato libro es otra cosa, ¿no? Completamente distinto, tienes que organizarlo, tienes que tener una estructura, pues no te pierdes. Es decir, porque claro, o sea, hay muchas veces que uno el artículo lo empieza y lo acaba en la misma sentada, y lo puede leer en 6 minutos, pero claro, hay veces, y esto me está pasando ahora mismo en este momento, que en el libro, que está sumergido en el libro, que son cientos de páginas, y hay veces que uno pierde la perspectiva, y no te ocurre a ti que dices, hay días que te ocurre que dices, es que no sé si vale la pena, igual esto es una mierda. Sí, ¿Tienes crisis de ese tipo? Sí, por supuesto. Sí, no, hombre. Es decir, porque yo es un punto en que... Estás sumergido en un océano que claro, tienes que elevarte para verlo en perspectiva. Hombre, yo trato precisamente de fijar la estructura previamente, entonces no perderse nunca, ¿no? O sea, yo generalmente, los libros que han salido escritos, siempre esa estructura siempre la ha marcado, ¿no? Entonces, que suele responder a un argumento, a un largo argumento, como decía Darwin, ¿no? Fíjate, Darwin, que siempre referirse a los que han escrito sobre todo grandes libros, ¿no? Darwin, por ejemplo, El origen de las especies, un libro enorme, eso que es un resumen de lo que tenía planeado, y entonces tiene una estructura muy determinada, muy firme, ¿no? Muy firme. Entonces, esa estructura es lo que permite que no se pierda. Darwin al final le llama largo argumento, ¿no? Yo siempre busco que tenga esa estructura, ¿no? Pues eso, que esté marcado por algún tipo de estructura firme, que no caiga,
por ejemplo, pues en 1492, pues la estructura es la de tres acontecimientos, tres y un cuarto que está rotando en torno a uno de ellos, a uno de esos acontecimientos, que están muy marcados, ¿no?, temáticamente. Entonces no te puedes ir de esos temas, ¿no? Entonces, pues la expulsión de los judíos, la conquista americana y la... Entonces, claro, después ya depende de la perspectiva que manejes y tal, ¿no? Yo en una perspectiva filosófica, no histórica, entonces, bueno, ahí ya, pero por lo menos que temáticamente no se te mueva. Entonces, bueno, yo ahora, por ejemplo, pues para este libro, lo que marca la estructura es el hecho de dar la vuelta, ese circuito, dar una vuelta. Es geográfico. Sí, o sea, busca en varios giros. Es decir, es el tema giro, el tema de la circunferencia lo que marca el ritmo. Entonces, giros, pero temáticos después, giro cosmográfico, es decir, qué representa sobre todo, claro, hay un giro que marca a todos los demás, que es el cosmográfico, ¿no?, geográfico. Pero después, desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, porque por primero que es un giro lingüístico, lo primero que detectan al llegar allí en Magallanes, es el indio que lo acompaña, es que empiezan a escuchar la misma lengua, malaya, porque Magallanes había estado en Malasia previamente. Entonces, al dar la vuelta, empiezan a escuchar lenguas afines a la lengua malaya. Entonces, empiezan a reconocer que ya habían atravesado el Pacífico, ¿no? Entonces, es la estructura del giro lo que va marcando un poco porque, bueno, el mérito que sacan después los historiadores de Indias y tal, Velasco, José Acosta y tal, es hecho, bueno, el propio emperador, ¿no?, le regala el título que le regala al canon, es tú me diste la vuelta, ¿no? Entonces, ese dar la vuelta es un poco la estructura del giro, ¿no? Después marca todos los temas, va marcando todos los temas. Pues eso, el giro lingüístico. O sea, que ahí lo tenías relativamente, bueno, lo que pasa es que es una interpretación original, o sea, todos los giros... El antropológico, giro, o sea, van por primera vez, por ejemplo, pues claro, se satura el campo de la antropología. Es decir, la Tierra es finita, digámoslo así, no tiene una estructura que se pueda... O sea, es finita, entonces, claro, se saturan muchos campos, claro, aquí está todo, no hay más cera que la que arde, y la que arde es esta esfera, ¿no? Entonces, salvo que haya vida extraterrestre, ¿no?, ya está todo aquí. Ya está todo ahí. Entonces, claro, eso es interesantísimo. Por giros temáticos. Entonces, eso es lo que marca la estructura. Bueno, pues desde luego cuando lo escribas, cuando lo publiques, que ya nos has dicho que será marzo, abril. Marzo, abril, sí. Vendrás y nos lo contarás desde luego. Porque es una de esas, como siempre, con estar contigo, Rafael. Una de esas cosas de las que, en fin, uno siente sincero orgullo de pertenecer a esa misma civilización que hizo tantas cosas. Se están haciendo muchas cosas más, aparte de... Sí, yo detecto una suerte de revolución intelectual contra la leyenda negra y de reivindicación histórica de lo que somos y de lo que hemos sido. Esto tiene un sentido que es ese precisamente, es decir, si tú decías, bueno, este es más neutro, no, tiene efectos, por supuesto, ideológicos, ¿no?, o busca ese efecto, y en este caso es la negación de la ciencia española, ¿no?, una polémica tradicional, ¿no?, desde Manuel de la Revilla y Menéndez Pelayo ahí discutiendo el Movillers redivivo que le llamó Menéndez Pelayo a Revilla, ¿no?, aquel que dijo Movillers, masón de Movillers, que dijo, ¿qué hizo España por la unidad? Nada. ¿Qué significa España para la historia de la humanidad, para la historia de la ciencia? Nada, ¿no? Entonces, bueno, toda esa polémica que hubo en el 19, extraordinaria, una polémica ingente, ¿no? La ciencia española, solo lo que recoge Menéndez Pelayo ya es suficiente, ¿no?, para dedicar una vida entera, ¿no? Eso. De hecho, hay tesis doctorales por ahí y gente que se dedica a ello la vida entera. Entonces, con Mersindo de la Verde, con todo esto, por Juan Valera, que se metió en la polémica, en fin, todo este asunto, pues yo todo eso lo traigo, digamos, de una manera, sí, en este caso oblicua, pero muy importante, porque lo que trato de mostrar con el libro, en último término, es como España y ciencia no son términos dioscúricos, ni agua y aceite, ni cosas así como se pretende, ¿no? Es todo lo contrario, es decir, precisamente un hito fundamental que cierra el campo de muchas disciplinas. De hecho, después se constituye por la Academia de Ciencias Exactas un poco por este motivo en España, que se constituye en 1685, se constituye derivado de la medición del antimeridiano, que es una de las consecuencias, Tratado de Zaragoza 1529, del viaje de Magallanes Elcano en 1522. Es decir,
hay que darse cuenta, después desde el punto de vista geoestratégico es fundamental, obviamente, es decir, es eludir el Imperio Turco, y el Imperio Turco poco a poco se va muriendo hasta que Nicolás I, el zar, le llaman el hombre enfermo de Europa, porque empezó muriendo cuando portugueses y españoles empezaron a eludirlo, a que el Imperio Turco dejase de ser ese muro que había roto las conexiones entre el occidente europeo y el oriente. Entonces, españoles y portugueses consiguen eludir, uno por el Cabo de Nueva Esperanza, el otro por el Estrecho de Magallanes, consiguen establecer conexiones de nuevo, reconectar, digamos, el oriente. El objetivo de Magallanes es ir por el occidente al Levante. Entonces, conectar. ¿Es cierto que el Cano a la vuelta procura evitar la costa africana? Sí, no, claro, tiene el viaje de regreso es increíble, es desde Timor, desde la isla de Timor, que son actualmente Indonesia, bueno, en parte era portuguesa, pero ya no es, desde Timor, sin hacer escala hasta Cabo Verde. Eso, desde el punto de vista sin escalas, desde el punto de vista del transatlántico actual, aún es una ruta enormísima, es un viaje descomunal. ¿Por qué sin escalas? ¿Por qué era no? Porque los portugueses ya habían sabido que el objetivo del viaje de Magallanes era ir a las Molucas, y entonces los portugueses perseguían, ya los estaban persiguiendo. Entonces no tenían permiso, los portugueses habían dado una orden de detención de ese barco. Y bueno, que eran 2 barcos, pues, bueno, eran 5 barcos al principio, pero ya a la altura de Indonesia ya están 2 barcos, el Trinidad y el Victoria. El Trinidad tiene un boquete de agua que no puede volver, y entonces vuelve solo el Victoria, como se llama Victoria, es curioso. ¿Tú te imaginas? Porque claro, aquí no, obviamente nadie pudo avisar de la llegada de los barcos. ¿Cuántos años pasaron desde que partieron? 3 años. En 1519 a 1522. 3 años después, el día que esos 2 barcos llegan, ¿dónde atracan? Atacan en donde habían salido, es decir, de Sanlúcar de Barrameda, y son recibidos en condiciones. Saben de dónde vienen, sí, saben perfectamente de dónde vienen. ¿Y saben quién llega? ¿Quiénes son? ¿Cómo los lo que saben? Llegan, sí. Porque hay reconocimiento. Todo esto está, es decir, el registro de Indias, de la casa de contratación de Indias, es una cosa escrupulosísima. Cuando llegan, tú fíjate, para que veas cómo sabían que llegaban, cuando llegan, habían anotado, todo está anotado, todo absolutamente está anotado. Todo es una cultura, digamos, la que despliega todo este asunto, muy libresca, que requieren siempre de anotaciones, sí, ¿cómo lo absolutamente saben, todo. Entonces, el Cano va anotando día a día, además era muy escrupuloso, el Cano va anotando, más que Magallanes, va anotando todo lo que va sucediendo en el cuaderno de bitácora. Y después hay otras anotaciones, el piloto, etcétera, van anotando todo lo que va sucediendo. El propio Pigafetta, que es el cronista un poco de todo esto, italiano, que un hombre sobresaliente que iba con ellos, entre otros, no era el único, pues va anotando todo, va haciendo un cuaderno de viajes. Entonces, cuando llegan, tú fíjate si sabían muy bien de dónde venían, que cuando llegan a la casa de contratación y registran la entrada, el que registra la entrada le dice: oye, aquí faltan no sé cuántos arrobas de clavo, que habéis dicho que habéis montado en Timor no sé cuántas arrobas y faltan no sé cuánto. Entonces el Cano lo tiene que explicar, fíjate lo puntilloso de la burocracia. Le tiene que explicar, no, es que con el mar se seca no sé cuánto, entonces pesa menos de lo que pesaba al salir. Pero tienen que justificar, el Cano cuando llega tiene que justificar que no ha robado, que no ha digamos, despistado de parte de, porque era una riqueza tremenda, claro, con eso sufragaron todos los gastos de los 5 barcos y aún les sobró a Carlos V dinero para pagar deudas con tan valiosas eran aquellas y esto está especias patrocinado porque también desde el punto de vista económico también tiene su aquel, y quiero decir, esos giros que te estoy diciendo, pues económicamente también es fundamental, ¿no? Y fundamentalmente es un motivo económico, porque es la ruta de la especiería, es ir a la especiería. Y entonces, cuando quien promueve todo esto es un señor de Burgos, es decir, es una expedición promovida, no están los Fugger, no está ninguna, son promovidas por capital español, en este caso. Pedro Insúa, ha sido un placer, mil gracias. Espero verte antes, pero si no, vendrás a presentarnos ese libro, que tiene título ya, por cierto. No, está ahí, bueno, tengo varias dudas, aún no, el título. Tiene título de cara a la editorial, pero vamos, está ahí.
Que nada, feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente, feliz Navidad. Vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con Juan Cremades, que es el abogado de Raúl Macià. No sé si conocen ustedes la historia de Raúl Macià. Está en la cárcel. ¿Por qué? Por colocar una bandera nacional en un ayuntamiento catalán. Van a conocer su historia a la vuelta de Publi. Tamara en concierto. La artista conocida por todos comenzó a dibujarse con apenas 15 años. Con gracias consiguió 10 discos de platino y discos de oro en varios países de América Latina. Ha seguido su carrera brillando sobre los escenarios, alcanzando unas cifras de vértigo. 12 discos en el mercado, más de 2.500.000 copias vendidas, multitud de premios a lo largo de su carrera, como el Premio de la Música al Artista Revelación y Premio Onda a la Mejor Canción, así como 4 nominaciones a los premios Grammy Latino. Su madura voz y la sensibilidad con la que transforma los boleros de antaño en éxitos hace que sea una de las artistas más reconocidas de nuestro país. El concierto tendrá lugar el 19 de febrero en el Teatro Rialto de Madrid. Es un regalo perfecto para estas Navidades. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en butacaoro.com, en elcorteingles.com o llamando al 902 488 488. Un concierto inolvidable que no se pueden perder. Porque mis ojos. Pues ya estamos en la última fase de esta redacción abierta de Intereconomía. Son las 8 y 19 minutos, casi las 8 y 20 de la tarde. Nos quedan 10 minutos y me gustaría contarles la historia de Raúl Macià, que es un catalán, de apellido catalán, como podrán deducir, que ahora mismo está en la cárcel. ¿Por qué? ¿Cuál es su delito? Pues me gustaría que lo vieran, porque hay un vídeo. Hay un vídeo en el que Raúl Macià, en el ayuntamiento de Balsareny, lo que hace es cumplir la legalidad constitucional, incluyendo una bandera nacional que no estaba. La bandera de España no estaba representada en ese ayuntamiento, estaba la bandera de la Unión Europea y estaba la bandera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero no la de la nación entera. Vean. Un momento. Hauries de treure el cotxe. Sí, un moment. Un moment. Ya, sí, ya lo sé. Yo puedo grabar lo que quiera. No, si jo no dic pas que no gravi. Un segon. Jo només dic que, sisplau, que aparti el cotxe, que hi ha veïns que... Sí, ara quan acabi. Si marxeu i el deixeu tranquil, poder acabaré. Però és que jo no... Vale. Ahí, con 2 cojones. Bueno, pues están viendo a Raúl Macià colocando una bandera nacional donde debería estar la bandera nacional y no estaba. Se trata del ayuntamiento de un ayuntamiento catalán en la que aparecía la bandera autonómica, es decir, la señora, pero no la bandera de todos los españoles, y en Raúl Macià la está reponiendo. Tenemos en la otra parte del hilo telefónico a Juan Cremades, que es el abogado de Raúl Macià. Juan, buenas tardes. Hola, Rafael, buenas tardes. Están los espectadores ahora mismo de la redacción abierta viendo un vídeo en el que aparece Raúl Macià, bueno, pues corrigiendo una inconstitucionalidad, y es colocando una bandera de España donde no la había. Este parece que es el motivo por el que está Raúl Macià en la cárcel. Cuéntanos. Bueno, realmente, o sea, el tema, Raúl venía cumpliendo una condena por unos hechos que no guardan relación con nada que tenga que ver con la guerra de banderas que hay en Cataluña, o con problemas causados por los CDRs, bueno, un problema que viene de tiempo atrás. Él había cumplido ya 3/4 partes de la condena
se encontraba en libertad condicional y alrededor del mes de septiembre de este año, Raúl, como sabéis, era un chico conocido por sus acciones en defensa de la unidad nacional y del respeto a la Constitución y la ley en Cataluña. Pues un día en estos actos que él venía haciendo de retirada de banderas esteladas, pues un grupo de CDR le increpa y a partir de ahí pues la Junta de Tratamiento, hay un pequeño problema entre las dos partes, los que por un lado pues el grupo que iba con Raúl que defendían la colocación de la bandera de España, y luego un grupo de CDR pues que les increpan y dice que estos les han causado unas lesiones, cosa que no es cierta. A partir de ahí, pues la Junta de Tratamiento Penitenciario acuerda la revocación de la libertad condicional de Raúl y desde entonces se encuentra de nuevo en prisión. Desde entonces se encuentra de nuevo en prisión. Sí. ¿Cómo son los hechos según los describe Raúl Macià? ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, Raúl Macià, tal como nos cuenta a nosotros los hechos, que el despacho coge el asunto de Raúl Macià cuando él está de nuevo en prisión, en octubre de este año, hace apenas 2 meses. Raúl lo que nos cuenta que ese día él simplemente iba a descolgar una bandera estelada que ondeaba en la rotonda de una localidad de Cataluña. ¿Vale? Como sabes, había una sentencia del TSJ de Cataluña que decía que en los espacios públicos pues debía imperar la neutralidad ideológica. La neutralidad política e ideológica, y Raúl, simplemente haciendo cumplir ese mandato, pues fue a descolgar la bandera estelada y a izar la bandera nacional. Pues un grupo de CRs le esperan y pues les empiezan a amenazar, coaccionar, hay una pequeña lío de empujones sin que ocurra nada grave por ninguna de las partes, pero como no podía ser de otra forma, los CDR presentan denuncia en el juzgado alegando unas lesiones, y esta es el argumento que mantiene la Junta de Tratamiento y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para revocar la libertad condicional de Raúl, simplemente por el hecho de que, según ellos, habían cumplido las normas de conducta, sin especificar cuál de ellas había cumplido toda vez que los hechos por los que en su día Raúl fue condenado no guardan en ningún caso relación con este hecho de las banderas. Eso que en fin, los favorables a Raúl Macià en las redes sociales y en determinados medios de comunicación hablan de Raúl Macià como el verdadero preso político que existe en Cataluña. Sí, a ver, date cuenta, Rafael, que Raúl Macià ya se le revocó anteriormente la libertad condicional y estuvo 7 meses preso por una denuncia de un mozo de escuadra, un grupo de mozos de escuadra de su localidad, de su pueblo de Balsareny, que acabó en archivo. Es decir, Raúl ya estuvo en prisión de forma injustificada y por un hecho que se entiende que no tiene mayor relevancia, que puede ser un encontronazo o en la colocación de una bandera nacional, pues a Raúl le vuelven a mandar a prisión. Más celo debería haber tenido la Junta de Tratamiento Penitenciaria y más celo tendría que haber tenido el juzgado, o más cuidado de Vigilancia Penitenciaria, cuando se había constatado por la Audiencia Provincial que la prisión que anteriormente cumplió Raúl había sido injusta. Juan Cremades, por último, ¿cuándo se va a celebrar el juicio? ¿Cuándo se va a acabar con esta situación? Bueno, es que nosotros, yo te informo, Rafael, nosotros lo que hemos hecho, y nosotros cogemos el asunto tarde cuando Raúl ya está en prisión. Sí. Nosotros lo que hemos hoy hecho es interponer un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Barcelona, porque entendemos que la revocación de libertad no se ajusta a derecho. Ya han designado ponente, por lo que en breves días esperamos tener una resolución al respecto.
necesidad de que se celebre juicio por la pequeña pelea, que en todo caso es un tema leve, porque en todo caso se habla de delito de lesiones leves, sin que sea necesario celebrar ese juicio, pues Raúl pueda salir de inmediato de prisión y hacer su vida normal. Date cuenta que la causa esta que te comento por la última baralla que tiene con los CDR, que todavía se encuentra en superfase indiciaria inicial, porque todavía no se han tomado declaraciones ni a Raúl, ni al resto, ni a los supuestos, ni a la otra parte, o sea, ninguno de los, ni a los CDR, vamos. Ni a los CDR, ni a ninguno de los encausados. Entonces entendemos que se ha tomado una decisión de revocar la libertad de forma precipitada y en cualquier caso vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de Raúl. Juan Cremades, abogado de Raúl Macià, para muchos el verdadero preso político que existe hoy en Cataluña. Nada, que tengáis mucha suerte y desde aquí os deseamos que funcione todo como es debido y que la justicia actúe de manera diligente y sobre todo de la manera más rápida posible. Gracias, Rafael. Bueno, pues un saludo, buenas tardes. Bueno, pues ya han escuchado a Juan Cremades y el caso de Raúl Macià. Yo les invito a que conozcan un poco más de este hombre que, en fin, está en la cárcel a juicio de su abogado y de mucha gente de manera injusta. Les dejo con el informativo de Alba Vila, Intereconomía. Buenas tardes.